Bienvenidos a Lo que el Ajolote cuenta, el rincón donde las leyendas y los misterios de México cobran vida. Hoy, viajaremos en el tiempo hasta el corazón de Jalisco, entre campos de agave y montañas solitarias, existió una hacienda que, por generaciones, fue conocida no solo por su tequila, sino por una oscura leyenda que aún persiste hasta nuestros días. La leyenda del jinete sin cabeza. Corría el año de 1918, en plena Revolución Mexicana, un periodo de caos, de luchas por la tierra y la justicia. En una hacienda tequilera de la región de Tequila, vivía don Ramiro, un hombre temido y respetado, dueño de vastos terrenos y, como muchos otros caciques de la época, con un control absoluto sobre los habitantes de la zona. Don Ramiro era conocido por su carácter autoritario, su codicia desmedida y su amor por la opulencia. No solo dominaba el negocio del tequila, sino también las vidas de sus trabajadores, quienes a menudo se veían obligados a vivir en condiciones deplorables. Pero lo que pocos sabían era que don Ramiro tenía un oscuro secreto, tenía varios hijos fuera del matrimonio, nacidos de relaciones con las esposas de los gimadores, las mujeres que trabajaban en la hacienda. Esta situación de abuso y poder había mantenido su dominio sobre los pobladores, quienes temían siquiera hablar de ello. Don Ramiro había heredado la hacienda de su padre, quien, a su vez, la había obtenido tras una serie de acuerdos oscuros con políticos y caciques de la época. Era un hombre de carácter fuerte, calculador y completamente indiferente al sufrimiento de los demás. A través de los años, había construido su imperio sobre las espaldas de los trabajadores que, aunque esenciales para el negocio, vivían como esclavos bajo su control. Las mujeres de la hacienda, muchas de ellas esposas de los gimadores que trabajaban los campos, tenían que cumplir con los deseos de don Ramiro. El cacique las obligaba a entregarse a él en un cruel y constante abuso de poder. Nadie se atrevía a cuestionar sus acciones, pues cualquier palabra en su contra significaba el destierro, o peor aún, la muerte. Entre las mujeres de la hacienda, había quienes temían a don Ramiro, pero también otras que, en lo más profundo de su ser, odiaban su poder. Y no solo las mujeres sufrían, sino también los hombres. Los gimadores, esos hombres fuertes que trabajaban incansablemente bajo el sol, veían cómo sus esposas eran sometidas al deseo del patrón, con la amenaza constante de perder su trabajo si se oponían. Pero había un hombre que no era como los demás. Jacinto. Un hombre de principios firmes, que había trabajado en la hacienda desde su juventud. Había visto el sufrimiento de su esposa y de las demás mujeres, y aunque en su corazón ardía el deseo de hacer justicia, había guardado silencio por años, temeroso de las represalias. Sin embargo, ese silencio no duró para siempre. La furia de Jacinto comenzó a crecer, como una tormenta que se aproxima, y la semilla de la venganza germinó en su corazón. El odio de Jacinto no solo era personal, sino también un sentimiento compartido por muchos. Los hombres y mujeres de la hacienda sabían que algo debía cambiar, pero nadie se atrevía a desafiar el poder absoluto de don Ramiro. En sus ojos, la justicia era algo más que un derecho, era una necesidad. Jacinto no podía permitir que su pueblo viviera bajo el yugo de ese hombre por más tiempo. Era una noche silenciosa, una de esas noches que presagian algo grande. Jacinto se había reunido en secreto con varios de los hombres más cercanos a él, aquellos que también compartían su dolor y su deseo de venganza. Habían trazado un plan que, aunque arriesgado, era la única opción si querían poner fin al terror que don Ramiro había sembrado en sus vidas. Jacinto, en tono bajo, decidido. Don Ramiro ya no puede seguir controlando nuestras vidas. Esta noche, debe desaparecer. Si no lo detenemos, todos estaremos condenados a vivir bajo su sombra hasta el final de nuestros días. El grupo asiente en silencio, unos con miedo, otros con resolución. Una mujer observando desde la puerta, su rostro lleno de incertidumbre. Era la última oportunidad. Jacinto sabía que si fallaban, no solo perderían su libertad, sino que sufrirían las consecuencias del más oscuro castigo de don Ramón. Pero el deseo de justicia era más fuerte que cualquier temor. Así, esa misma noche, Jacinto se adentró en la oscuridad para hacer lo impensable. Jacinto, sigiloso, caminando por los pasillos de la hacienda en plena oscuridad, con el rostro tenso.
Se mueve entre las sombras, con cuidado de no ser visto. Llega a la oficina de don Ramiro, que está iluminada tenuemente. Don Ramiro, como de costumbre, estaba en su despacho. La lámpara de aceite proyectaba sombras inquietantes sobre las paredes de madera. Estaba solo, como siempre, confiado en que nada podría amenazar su poder. No sabía que su final estaba cerca. Jacinto observa desde la puerta entreabierta. La figura de don Ramiro está de espaldas, en su escritorio, con una copa de tequila en la mano. Aquel hombre que había controlado todo a su alrededor, ahora era vulnerable. Don Ramiro nunca imaginó que un hombre de su propia hacienda podría atreverse a hacerle frente. Jacinto, con la determinación que solo un hombre desesperado puede tener, entró en el despacho y, en un rápido movimiento, lo sorprendió. Jacinto se aproxima a don Ramiro, que se voltea alarmado, pero es demasiado tarde. En un instante, Jacinto lo derrumba y lo arrastra hacia la oscuridad. Nadie vio lo que ocurrió esa noche, pero al amanecer, don Ramiro había desaparecido. No hubo gritos, ni indicios de lucha. Solo una ausencia inexplicable. Al amanecer, los trabajadores, despertando, la hacienda silenciosa, la confusión creciente. Durante los días que siguieron, la búsqueda comenzó. Los hombres recorrieron los campos, interrogaron a todos los trabajadores, pero no hubo rastro de don Ramiro. Ni un susurro, ni una pista. La hacienda, antes bulliciosa, se volvió un lugar extraño y enigmático, lleno de preguntas sin respuesta. Lo que ninguno de ellos sabía era que esta desaparición sería solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Algo que nadie podría comprender, ni detener. Porque algo malvado había nacido en la hacienda San José del Tequila, y pronto se desataría. Porque la venganza nunca se olvida, y las almas que buscan justicia, nunca descansan. Durante semanas, los hombres de la hacienda, e incluso soldados, buscaron a don Ramiro por todos lados. Se adentraron en las montañas cercanas, recorrieron los campos de agave, pero no había rastro de él. Nadie sabía a dónde había ido, ni qué había sucedido. La hacienda cayó en el caos. Y entonces, comenzó lo inexplicable. Por las noches, los trabajadores comenzaron a escuchar algo extraño, un sonido, lejano pero familiar, el galope de un caballo enfurecido. Las puertas crujían, los animales se asustaban, y algunos afirmaban haber visto una figura oscura cruzando por los caminos de la hacienda. Nadie se atrevía a salir después del ocaso. Un par de hombres, impulsados por la curiosidad y el miedo, decidieron investigar. Se adentraron en el bosque cercano, buscando la fuente del galopar, cuando de repente, vieron una figura. Un jinete montado en un caballo negro como la noche. Pero algo era extraño, el jinete no tenía cabeza. Eran los últimos que lo vieron con sus propios ojos, porque al instante, ambos desaparecieron sin dejar rastro. Nadie más se atrevió a acercarse. Desde ese entonces, se dice que en las noches de luna llena, el jinete sin cabeza recorre la hacienda. Su caballo galopa por los mismos caminos que recorría don Ramiro, y su espíritu sigue buscando venganza por lo que le hicieron. Algunos aseguran haberlo visto, otros escuchado su galope en la oscuridad de la noche. Pero lo peor es que nadie sabe quién es el verdadero jinete. Algunos dicen que es don Ramiro, buscando justicia, o tal vez su alma en pena por todo lo que hizo. Otros, que es Jacinto, el hombre que intentó vengar a su pueblo y que ahora, condenado, debe pagar por su propia maldad. ¿Te atreverías a enfrentar la leyenda? Si te gustó, comparte la historia para que más personas conozcan la verdad detrás del jinete sin cabeza. Y así concluimos otra historia que, como siempre, nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué piensas tú? ¿Es posible que lo inexplicable se esconda entre las sombras, esperando ser descubierto? Déjame tu opinión en los comentarios, y no olvides darle like si te ha gustado este misterio. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras leyendas. Nos vemos en el próximo video, donde, como siempre, exploraremos lo desconocido. Hasta entonces, mantente alerta, porque nunca sabes qué podría estar acechando en la oscuridad.